para el segundo encuentro de Las que Luchan. Tal como tú bien dices, el año pasado tuvo una alta convocatoria con alrededor de 1.500 mujeres chenoa. Y este año comienza hoy viernes 10 hasta el domingo 12. Se va a realizar en la Escuela de Artes de la Universidad de Santiago entre las 17 horas y las 20 horas. Para asistir a este encuentro había que registrarse en la página. Sin embargo, podemos estar monitoreando porque al parecer, yo hice ahí el intento, al parecer los cupos ya están cerrados, la convocatoria tiene que haber sido muy alta, así que podemos también ver el seguimiento de cómo culmina este encuentro, porque uno de los temas a tratar, por ejemplo, es analizar todo lo que ha ocurrido con el estallido social, todo lo que ha ocurrido post-estallido social en temas de la mujer, por ejemplo. No se quiere segregar tampoco a nadie, así que es bien inclusivo este encuentro que se quiere realizar, y además de analizar lo que ha venido ocurriendo, también hacer en miras de la agenda del 2020 y cómo queremos que esto continúe avanzando, por supuesto, principalmente en temas de feminismo, que son ellas quienes están convocando. Justamente son las coordinadoras del 8M quienes hacen esta convocatoria para este proceso que vamos a tener entre hoy y el domingo. Así que ahí tenemos que estar monitoreando qué es lo que ocurre y finalmente cuáles son los consensos a los que se podría llegar para que ojalá este 2020 sea bastante más positivo que el que ya pasó. Ojalá, pues. Justamente hablando de temas de género, ¿qué ha pasado en Hollywood? Sí, es bien interesante porque en Hollywood aumentó, en un 40% el año pasado, en el año 2019 versus el 2018, la participación de la mujer en el protagonismo en Hollywood. Es un espacio que generalmente está bien destinado a lo que eran los hombres. Veíamos siempre ahí Leonardo DiCaprio, muchos hombres que eran como las estrellas y los íconos generalmente en las películas. Y hoy ya se habla de un 40% versus un 31% del 2018. Así que la participación de las mujeres en roles protagónicos en Hollywood va subiendo. Y es bien importante porque, como ya te mencionaba, de años siempre se ha venido viendo, y no solo en Hollywood, en teleseries de distintos tipos, de nacional, que es el hombre quien siempre tiene como este rol protagónico, como el seductor, y siempre la mujer se ve un poquito más como en segunda línea. Bueno, hoy día tenemos un 40% de participación femenina en películas importantes de Hollywood, así que es una muy buena noticia también. Sí, a pesar de eso, un 40% igual es bajo, sigue siendo considerando bajo la cantidad de actores que hay en Hollywood, bueno, y en realidad en todo el mundo, ¿no? Sigue siendo una cifra baja, pero como lo hemos estado viendo también en distintos casos, de a poco quizás que se vayan tomando algunas medidas, se entiende que lamentablemente quizás debiese estar ya equiparada la regla, pero dado el escenario en el que nos encontramos, que de a poco se vaya emparejando la cancha, como se dice por ahí. Así que es una noticia que por lo menos resulta alentadora. Sí, bueno, y eso seguramente se suma también a las otras críticas que se había hecho, por ejemplo, a las premiaciones como los Oscar, claro, en el que se hablaba de que no había suficiente representación afroamericana, que no había suficiente representación de mujeres, tal vez. Y como bien decías, comentabas hace un ratito, el tema de los roles que ellos tienen, que ellas tienen en las películas o teleseries, que en el fondo a veces siempre están enfrascadas, digamos, en un mismo patrón de personaje. Eso también es algo que seguramente va a cambiar. Sí, ya lo hemos venido también viendo. Marvel, por ejemplo, estaba interpretada por una mujer con su rol protagónico, así que de a poco la industria, al parecer, se está abriendo también a entender que las cosas tienen que cambiar, que tiene que haber una modificación, que es lo que estamos pidiendo y en el fondo exigiendo, porque ¿por qué no también ocupar un lugar equitativo? De hecho, se hablaba de que James Bond podría ser también una mujer. Hablaban de que podría haber sido Meryl Streep, una tremenda actriz y muy respetada además en el medio. Y también, Chenoa, hemos visto en algunas películas que incluso, bueno, se entiende que es el contexto de repente de lo que se quiere realizar con la trama. Sin embargo, también hemos visto hombres interpretando roles de mujeres, caracterizados como mujeres, y por qué no de frentón poner a alguna actriz en el rol correspondiente. Así que de ahí de a poco me imagino yo que la industria hollywoodense va a ir ampliando la cabida a la mujer en sus películas. Sí, no solamente a las mujeres, sino que también, por ejemplo, a las personas transgénero. La Laverne Cox, que es una
una actriz que estuvo nominada a varios premios por su rol en Orange is the New Black, que también es parte, digamos, de este cambio que está viviendo Hollywood y que esperamos que continúe, ¿verdad, Tamara? Por supuesto que sí. Y continuamos con otro tema porque estuvimos conversando, porque el día martes 8 se hizo el lanzamiento, lo estamos viendo, de Escritos Feministas, la vigencia del pensamiento de Julieta Kirkwood en Chile, en el Chile actual. Te cuento, Julieta era una de las fundadoras e impulsoras del movimiento feminista en Chile. En eso de los años 80 ya ella escribía sobre feminismo. Y me contaban también que incluso si uno se mete en internet, Julieta aparece como alumna de cursos. Sin embargo, ella era académica. O sea, estamos hablando de una invisibilización incluso a ese nivel de quitarle un poco el rol, el protagonismo, como también lo hablábamos anteriormente, a la mujer en un cargo de docente que la catalogan incluso como alumna. Como que en el fondo decían que ella estaba en la universidad, pero que estaba estudiando, era alumna en vez de ser ella la que dictaba las clases. En vez de ser ella quien dictaba las cátedras, por supuesto, de feminismo. En ese entonces, ya en los años 80, se hizo un compilado porque, como ya le explicaba, ella escribía muchos relatos sobre feminismo, y lo que hizo Flaxo Chile es agarrar estos compilados de Julieta, que estaban todos en máquinas de escribir, me contaban, y los traspasaron, los escanearon y armaron con los mejores relatos, porque a ella la catalogan como una viajera en el tiempo. Fíjate tú, Chenoa, que a eso ya de los años 80, ella ya incluso escribía de las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres, de la desigualdad que tenían las mujeres en ese entonces, y aparentemente las cosas no han evolucionado mucho más tampoco. Entonces este libro... Perdón, ¿podríamos comparar entonces los escritos que tenía ella con la situación actual de las mujeres en Chile, y es más o menos parecido? Justamente, de hecho tenemos una versión de quien es coordinadora de investigación de Flaxo, que es Lucía Miranda, y ella también nos contaba que uno lee uno puede leer este libro y sentirse como si hubiese ocurrido ayer, como el movimiento que vimos, no sé, el viernes pasado, y entender que es más o menos lo mismo, y en el fondo no ha pasado mucho tiempo al leer por lo menos esos relatos. Sin embargo, son escritos de hace por lo menos 30 años atrás. Así que podemos escuchar también la versión que nos dio la investigadora. Están incluidos, o reflexiones, ensayos que están incluidos en este libro, fueron seleccionados porque tienen una sintonía y una vigencia con lo que está ocurriendo actualmente en Chile, tanto en términos de debate respecto de la paridad, como en términos de la repercusión que el movimiento feminista está teniendo en este momento. Todos estos escritos fueron seleccionados especialmente por eso. Entonces, de la ingente producción académica que Julieta tiene, revisamos los textos que estaban precisamente hablando haciendo reivindicaciones básicas como igualdad de salario, que es algo que también está vigente. Bueno, Chenoa, como ya te contaba, y ahí Lucía lo recalcaba, son escritos que tienen la misma versión de lo que ocurre en el Chile de hoy. No ha transcurrido aparentemente el tiempo, y era Lucía quien también nos hacía la invitación a leer este libro. Ya está disponible en todas las librerías del país. Ella me contaba a un precio muy asequible, porque lo podemos leer y entender en el fondo, y con un sarcasmo también decía que tenía esta escritora. Así que es bien interesante de que nos pongamos al día con esa escritura. Y tenemos más temas. Por favor, Tamara, adelante. Porque hay una aplicación que nos va a facilitar quizás un poco la vida. Lamentablemente vivimos, las mujeres salimos a la calle con mucho temor todavía. Y está la aplicación que se llama Voy Contigo App, que en el fondo uno puede poner ahí en el lugar en el que se encuentra, ver quiénes están alrededor para que te puedan también ayudar en caso de tener alguna emergencia. Se pueden reportar algunos casos y dar alerta también de emergencia. Pero además de eso, uno puede en el fondo compartir la ruta para que también te sigan. Si tú vas a salir a alguna parte, puedes compartir el destino y te van viendo en tiempo real, para no sentirte sola, para si es que en algún momento se necesita ayuda, saber que tienes una mujer al lado que te puede estar acompañando. Esta aplicación va a ser lanzada ahora en enero próximo. Si uno ingresa a la página web www.voycontigo.app, puedes ingresar tus datos y vas a quedar registrado, ahí lo estamos revisando, va a quedar registrado en la base de datos, y te llega un correo en el que después te
te van a hacer un instructivo de cómo funciona esta aplicación. Puede ser descargada incluso para... Te aparece, cuando tú te registras, aparece para marcar para la versión de Android o de iPhone. Así que está disponible para las dos modalidades y ya próximamente se puede descargar para que en caso de cualquier emergencia uno sepa que puede recurrir a esta aplicación. O sea, en el fondo es como, no sé, cuando uno se queda muy tarde en una fiesta tal vez y tiene que salir o tiene que caminar un par de cuadras y te da miedo hacerlo sola porque lamentablemente pasa mucho, ¿no? Miras afuera, encuentras que está un poco oscuro, y tal vez no confías necesariamente en que haya alguien detrás de tu WhatsApp, digamos, que te va a acompañar durante esa ruta. ¿Existe esta posibilidad? Esta opción, claro. Justamente uno pincha, selecciona de cuál es el lugar en el que uno está y aparece un mapa en el que figuran quiénes son las personas que están a la redonda, por lo menos de tu perímetro, y ahí puedes ir compartiendo el camino con mujeres que estén alrededor tuyo. Así que es una aplicación que, como te decía, nos puede simplificar un poco la vida mientras el panorama nacional por lo menos se va adaptando a estos cambios que tienen que ser con suma urgencia. Esperemos que sí. Entonces, Tamara Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Chelo, buenas tardes.